Bueno, hermanos, le damos gracias al Señor porque nos permite estar reunidos hoy martes, que es nuestro primer día de estudios bíblicos. El hermano Robertico, el pastor de la iglesia Senda Antigua, él tuvo una inquietud de empezar estos estudios bíblicos para empezar a discipular la iglesia, a doctrinar la iglesia en las doctrinas sanas de las Escrituras. Entonces hoy es el primer día. Y para que esto salga excelente, vamos a poner esto en manos de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Jesús, te damos gracias porque nos permites el privilegio, esta bendición de poder estar reunidos como hermanos, Señor, y estudiar tu palabra. Te pido, por favor, Señor, que hables a nuestros corazones, que nos enseñes. Toma tú el primer lugar, Espíritu Santo, toma tú el primer lugar, instrúyenos, enséñanos de tu palabra para poder fundarnos sobre la roca firme, sobre doctrinas sanas, Señor, como tu iglesia debe estar siempre, Señor. Estos estudios se llaman la Iglesia de Cristo, porque la iglesia es de Cristo, fue creada por Él, somos de Él. Y nosotros, aquí en la Senda Antigua, sabemos que somos una iglesia en Cristo, Señor. Por eso te pido que por favor nos enseñes, nos instruyas en tu palabra para fundarnos, Señor, firmemente, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, como acabo de decir en oración, estos estudios se van a llamar la Iglesia de Cristo. El primer estudio que vamos a ver hoy se llama Aspectos de Introducción, y lo que vamos a ver es precisamente, como lo dice el mismo estudio, hacer una introducción a lo que es la Iglesia de Cristo. Pero hermanos, hay algo que antes de entrar en el tema del estudio, yo quiero que nos quede bien claro. A mí el Señor hace un tiempo para acá me ha venido hablando mucho sobre la importancia de la iglesia, sobre lo importante que es ser iglesia, pertenecer a una iglesia. La Escritura dice en Hechos que los que iban siendo salvos, dice que el Espíritu añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Amén. Entonces Dios no hace nada por hacerlo, Dios no trabaja a lo tonto, a lo que salga, no, Dios todo tiene un propósito y como propósito tiene un fin. Y si Dios, el Espíritu Santo, añadía a la iglesia los que iban siendo salvos, los añadía porque es importante pertenecer a una iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. No hay cristianos solos, no hay cristianos fuera de la iglesia, no existe. Un cristiano pasa a ser parte de la iglesia. Hablamos de iglesia universal, y en el prototipo de la iglesia universal o en la figura de la iglesia universal, obviamente se entiende que también tiene que ser parte de una iglesia local. Es importante para todo cristiano ser parte de una iglesia local. Un cristiano que no asista a una iglesia local es un cristiano que seguramente está enfermo. Va a tener muchas debilidades, se va a enfrentar a muchos problemas, a muchos ataques del enemigo, etcétera, etcétera, porque es necesario ser parte de una iglesia local. Y quiero que vayamos, por favor, al libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, para hacer una introducción en cuanto a este tema. Vamos a empezar a leer Apocalipsis 1, del verso 9 en adelante. Me dice amén cuando lo tienen. Amén. 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 Leo para ustedes. Ustedes pueden leer con su vista. El título dice una visión del Hijo del Hombre, al menos en mi Biblia. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo,
estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hasta ahí. Entonces, hermanos, dice Juan que él estaba en la isla, que era una prisión del Estado romano, y él tuvo una visión el domingo. Él tuvo la visión y alguien le habló, dice que él volvió a ver y era el Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos aspectos que yo quiero hacer de introducción en cuanto a la relación de Jesús con la iglesia. Cuando se habla de 7 en las Escrituras, el número 7 en las Escrituras representa la plenitud, la totalidad. Entonces, estas 7 iglesias de Apocalipsis representan la iglesia de todos los tiempos, desde Hechos hasta que el Señor venga. Estas 7 iglesias representan distintas fases de la iglesia también, pero eso no lo vamos a ver ahora. Lo que quiero es simplemente hacer énfasis en el hecho de la visión que tiene Juan en estos textos que acabamos de leer. Y lo primero que vemos en el verso 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Sabemos que esos 7 candeleros representan las 7 iglesias, ¿verdad? Porque la iglesia, ¿por qué un candelero? Porque la iglesia en el mundo tiene que ser luz, tiene que iluminar en medio de las tinieblas de un mundo caído. Toda iglesia, desde el punto de vista de Juan y en la visión que él tuvo, toda iglesia tiene que ser luz, toda iglesia. Y sigue diciendo, 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces tenemos claro que había 7 candeleros en círculo y Juan vio a Jesús en medio de ellos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener por certeza, de que Jesús está en medio de su iglesia. Aquí en la senda antigua, en la iglesia cristiana, la senda antigua, aquí en esta iglesia local, tenemos la certeza y la confirmación por medio de la Escritura, según la visión que tuvo el apóstol Juan y según las palabras del mismo Jesús. Él está aquí en medio. Entonces, como Él está aquí en medio, sabemos lo que eso significa para la iglesia, la senda antigua. Representa que tenemos por cabeza a Jesucristo, representa que tenemos una gran responsabilidad, representa que al ser iglesia de Cristo, sabemos que Cristo es santo en todos sus aspectos, y como iglesia que nosotros somos, tenemos que ser una iglesia santa también en todos los aspectos, porque somos la iglesia de Cristo y Cristo está en medio de esta iglesia. Esos son aspectos que quiero que vayan quedando claros. Y seguimos. Dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto es una alusión muy directa a las ropas que usaban los sacerdotes.
Entonces tenemos a Cristo como el sumo sacerdote de su iglesia. Tenemos a Cristo como el sumo sacerdote de la iglesia de la senda antigua. Aquí tenemos un pastor, tenemos a Robertito como pastor de la iglesia senda antigua, tenemos al hermano Martín como pastor misionero de la asociación cristiana. Ellos son las cabezas en esta iglesia, pero eso es cuestión de orden, de organización de iglesia. Pero por encima de ellos sabemos que aquí está Jesús como sumo sacerdote de la iglesia senda antigua, como sumo sacerdote de la asociación senda antigua. Amén. Amén. Y todo eso nos compromete a ser una iglesia santa y responsable, porque sabemos quién está en medio de nosotros. ¿Quién está en medio de nosotros? Jesucristo como sumo sacerdote. Seguimos. Su cabeza, el verso 14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Es decir, Juan está representando, y si lo comparamos con otros textos bíblicos, está presentando a Jesús como eterno y como sabio, como el sabio de los sabios. Entonces tenemos en Jesús ese fundador de la iglesia, el que está en medio de nosotros, como el eterno y como el consejero en todo lo que se requiera en la iglesia senda antigua. Dice, sus ojos eran como llama de fuego. Cuando se habla de eso, se está hablando de ojos de fuego, se está hablando de que eran ojos penetrantes, ojos que examinan todo, que penetran todo. Entonces la iglesia senda antigua, ténganlo presente y claro, está siendo examinada por el mismo sumo sacerdote, por Jesucristo. Jesús no creó su iglesia y no la abandonó, jamás. Jesús está pendiente de su iglesia y Él, como sumo sacerdote, también está al cuidado de que nosotros hagamos lo que es doctrinalmente sano, lo que es sano en todos los sentidos dentro de la iglesia de la senda antigua. Y sigue, dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando hablamos del bronce, que sus pies eran semejantes al bronce bruñido y refulgente, se está hablando de que, comparado igualmente con otros textos de la Biblia, se está hablando de juicio aplastante. Entonces, si leemos el contexto, vamos a ver el juicio que Jesús realiza sobre estas 7 iglesias, y en algunas de ellas Jesús da una sentencia. Entonces, Jesús va a estar no solo examinándonos, sino que Él no, como Dios santo que es justo, no va a dudar en disciplinar la iglesia senda antigua o cualquier otra iglesia en cualquier otro lugar, sino si nos salimos de lo que es correcto, de lo santo, de lo sano. Él va a caer con juicio. Sigue diciendo, y tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca 7 estrellas. Toquemos ese punto de las 7 estrellas. Tenía a su diestra 7 estrellas. Sabemos que en la escritura la diestra representa un lugar de dignidad, ¿verdad? Y esas 7 estrellas, más adelante, Juan nos va a decir que son los 7 predicadores de las iglesias, o mensajeros de las iglesias, aquellos ministros que están al frente de las iglesias. Entonces sabemos que los que están a la cabeza, los que están al frente de la iglesia senda antigua, están con toda la autoridad y con todo puestos ahí, con toda la dignidad que Jesús les ha dado. Eso también quiere decir a que esas 7 estrellas están en la mano de Jesús, en su mano derecha, quiere decir que Jesús los sostiene a los cabezas de la iglesia senda antigua, los está sosteniendo en su mano, y que la iglesia senda antigua existe y se va a desarrollar porque está en las manos del Señor. Amén. Así como sus líderes están en la mano del Señor. Entonces debemos saber que la iglesia senda antigua debe saber entender que el hermano Roberto y el hermano Martín están en una posición de dignidad y autoridad
ante Jesucristo como cabezas de la iglesia. Entonces, como tales se les debe respeto y se les debe sujeción, ¿verdad? Obviamente en lo santo, ¿verdad? Sigue diciendo, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Es decir, esto representa obviamente ese testimonio fiel que damos de Jesús, pero principalmente, según los grandes exégetas, viene a significar ese poder irresistible que tiene Jesús de juicio sobre el mundo y por ende también sobre las iglesias. Dice, su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Eso ya viene hablando como de la gloria divina que Juan veía en el Señor Jesús. Entonces, haciendo ese resumen de lo que es Jesús en las iglesias, las 7 iglesias representan las iglesias de todos los tiempos. Entonces quiere decir que para la iglesia universal, esté donde esté, todos estos aspectos que hemos visto de Jesús, debe saberlo la iglesia. Debemos saber que estamos ante un Cristo, que Cristo está en medio de la iglesia, que Cristo es eterno sabio, que Cristo es exaltado, que Cristo es el sumo sacerdote, que Cristo tiene ojos penetrantes que examinan, que Cristo le ha dado un poder y autoridad a los que están frente a la iglesia, que Cristo tiene un juicio aplastante para las iglesias que se desvían y caen en herejías, etcétera, que tiene un poder soberano, etcétera, etcétera. Todo eso es Cristo en la iglesia. Y si creemos que Cristo está aquí, todo eso es Cristo para la iglesia de la senda antigua, y todos debemos saber eso. Porque teniendo eso claro, vamos a entender y a saber la responsabilidad que tenemos cada uno de los que estamos aquí. Estevita, el hermano Martín, Robertito, el hermano Esteban, la hermana Marlene, su hijita, el hermano Alan, la hermana Ligia y el hermano Josué, y todos los demás de la iglesia y los que nos están oyendo, saben que tenemos una responsabilidad seria en la iglesia senda antigua. Saben que tenemos una responsabilidad porque Jesús está aquí en medio, examinando y pesando y apoyándonos en todo lo que hacemos. Entonces esto no es, hermanos, de decir voy a ser miembro de la iglesia senda antigua y venir cuando yo quiero. Hermanos, que no, hoy estoy muy cansado, qué pereza ir a la iglesia, y no voy. No apoyar a la iglesia, no trabajar en la iglesia con los dones que Cristo le ha dado. Todo eso, hermanos, no puede ser dentro de una iglesia que entiende la responsabilidad que tenemos como iglesia ante Cristo. ¿Les parece? Amén. ¿Alguien quiere aportar algo? Claro, Adelante. Cuando se habla de enfoque, perdón, enfoque el Facebook Live para que sepan quién está hablando. Gracias. No, bueno. Mi hermano, cuando se habla de las 7 candeleras, dice que hay una que es semejante a Jesucristo. Jesucristo estaba en medio de los 7 candeleros. Pero Jesús no aparece como candelero. Ok, esa es la única. Amén. Amén. Mi hermano no tiene que levantarlo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Se había levantado la mano, Martín Gómez? No. Ok, seguimos entonces con el estudio. Si vamos allá al folleto que vamos a ver como tal. No, ustedes tienen la hojita, pero el folleto que yo voy a leer, tenemos de dónde, algunos saben de dónde viene la palabra iglesia, qué significa iglesia, o de dónde se deriva, etcétera. ¿Alguien sabe? ¿Podría aportar algo? Las personas de pie, cuando se congregaban,
el significado etimológico propiamente de la palabra iglesia. Bueno, la palabra iglesia viene del griego, de una palabra griega que es eclesia, que significa iglesia. Se puede traducir como comunidad, se puede traducir como congregación, como asamblea. Y la palabra eclesia en su vocablo griego se forma de dos: ek, que quiere decir fuera de, y klesia, y kaleo, klesia, que viene de kaleo, que significa llamar. Entonces, la palabra iglesia significa los llamados fuera. Es decir, estamos llamados afuera. En este caso, podríamos decir que estamos llamados a salir del mundo, ¿verdad? Ahora, Jesús usó una palabra que en su uso natural lo usaban los griegos. Era una palabra de uso común entre todo el territorio donde ellos se desenvolvían. Y, por ejemplo, podemos ver que en Hechos 19:39, dice lo siguiente. Hechos 19:39 dice: pero si demandáis algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima. El contexto de eso era de reuniones que se daban, que no tenían que ver nada con asuntos, es decir, se podía usar para asuntos religiosos y para asuntos políticos. Entonces la palabra iglesia no era exclusiva del cristianismo. Jesús fue el que le vino a dar una connotación netamente cristiana, ¿verdad? Pero era una palabra de uso común. En la Biblia de los 70, era una Biblia que se empezó a hacer, si no mal recuerdo, no tengo la fecha exacta, pero anda por ahí del año 200 a.C., cuando los judíos que estaban en Alejandría, en Egipto, quisieron traducir las escrituras hebreas al griego. Entonces, todas esas traducciones de libros la llamaron la Biblia de los 70. Y en la Biblia de los 70, la palabra iglesia se usa para designar a la congregación de Israel cuando fue convocada, y podía usarse para cualquier convocación, cualquier propósito determinado, o una reunión considerada como representativa de la nación israelita. Entonces, en la 70 se le da ese uso a la palabra iglesia. Por ejemplo, en Hechos 7:38 leemos lo siguiente. 7:38. Leemos lo siguiente, dice: este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. En Hechos 7:38 se traduce la palabra eclesia, la palabra griega eclesia se traduce como congregación, ¿verdad? En Hechos 19:39 se tradujo como asamblea. En Hechos 19:32 dice que se dio una turba, que se amotinaron ahí en Éfeso, se hizo una turba cuando Pablo predicó contra las imágenes de Diana de los Efesios. Entonces Pablo empezó a predicar contra esas imágenes. Entonces los escultores temían perder el negocio por lo que Pablo estaba predicando. Entonces dice que unos gritaban una cosa en medio del tumulto que se hizo, de los gritos. Unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Entonces, en Hechos 19:32 se menciona la palabra griega iglesia como asamblea también. Entonces tenemos los usos comunes que se le daban a la palabra iglesia. Pero ya en el cristianismo vamos a encontrar dos tipos de aplicaciones a la palabra. Y vamos a encontrar
que una de las aplicaciones que se le da en la Escritura, que es ya de uso cristiano, vamos a ver que se menciona de todos los redimidos a través de la era presente, de aquellos de los que Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Entonces, aquí vemos la primera mención que hace Jesús de la palabra griega, eclesia, para referirse a la iglesia que él iba a edificar. Eso lo vemos en Mateo 16, 18. Después también, en Efesios 1, 22, leemos que dice, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces tenemos un uso dentro del ámbito cristiano, se le da un uso general a la palabra iglesia. El uso general en que Jesús llamó iglesia a todos los que iban a componer su cuerpo, y iglesia también en Efesios 1:22 a todos los que iban a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces se le da una connotación general dentro del ámbito cristiano a la palabra iglesia. También se le da un sentido singular y lo vemos en Mateo 18, 17. Mateo 18, 17. Dice así: y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco hace caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como los que no creen en Dios. Entonces tenemos un uso singular a una iglesia local. Si aquí pasara un evento de una persona rebelde, se tendría que informar a la iglesia, y si aún así no hace caso, presentarlo ante la iglesia. Entonces ahí está un uso singular de la palabra iglesia. Entonces tenemos un uso de iglesia para la iglesia universal y tenemos un uso para la iglesia singular, la iglesia local. La misma palabra para los dos sentidos. Entonces, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar, hermanos, que la palabra iglesia se usa 114 veces. 5 de ellas se usa en el sentido secular, para referirse a asambleas políticas, a reuniones de diferente índole, pero nunca dentro del contexto de la iglesia. En 109 casos, esa palabra es usada en un sentido cristiano. Jesús usó un vocablo que lo que hizo fue generalizarlo en su día, y como les dije ahora, la palabra iglesia vino a tomar una nueva dimensión, un nuevo sentido ya, más amplio, que esté más enfocado en las cosas santas. Jesús la llama mi iglesia, porque es su iglesia. La palabra iglesia llega a asociarse entonces así casi exclusivamente con Cristo y el cristianismo. Entonces vamos a ver que cuando alguien dice la palabra iglesia, usted no se va a imaginar una reunión de diputados, ¿verdad? Si nosotros habláramos griego, a la asamblea legislativa le diríamos iglesia. Pero trayendo el uso que se le dio, el sentido que empezó a darle Jesús al llamarlo una iglesia, cuando hablamos de iglesia, se va a sobreentender que es la iglesia de Cristo, no una reunión política. Sí, tengo una duda. Sí, amén. Usted me la podría aclarar. Hoy, digamos, iglesias como las nuestras, usamos los términos congregarse, la palabra en sí como iglesia, pero por ejemplo en estos tiempos, dado cambios de ley, muchas cosas, estrategias, algunas iglesias se llaman comunidades, otras se llaman auditorios, y bueno, y hay una gran variedad. La pregunta es, aunque si bien es cierto, es un nombre que más bien siento que atrae más como, no tanto en este término que debería utilizarse, siempre a nivel del cristianismo. Ahora, desde una perspectiva suya como maestro, ¿usted cree que estos nombres ya se salen del esquema bíblico o en alguna manera tienen algún sinónimo, digamos,
válido, y por ahí pues yo me guardo mi opinión, pero me gustaría escuchar la Sí, claro, opinión suya. claro. Ajá. Eso es una muy buena pregunta, porque yo también, cuando estaba realizando este estudio, se me vino eso a la mente también, que ya hoy en día usted ve que como que no les gusta poner iglesia tal, sino que comunidad cristiana. Y como dijo el hermano, congregación, no sé, o auditorio, sí. Pero yo pienso que todo eso está enfocado, hermanos. Esto es un punto de vista muy mío, ¿verdad? Pero yo pienso que todo eso está enfocado en el hecho de que la idea de ellos es que al llamar iglesia tal, iglesia bautista tal, o iglesia pentecostal tal, o iglesia metodista tal, o iglesia tal, ellos tal vez piensan que con eso están haciendo división, ¿verdad? Porque todo es una iglesia universal y en cierta forma es cierto, pero el asunto es que Cristo lo llama iglesia. Entonces, yo no le veo sentido ponerle comunidad. Llamarle comunidad, no sé qué ganan o qué beneficio van a tener ellos con llamarle comunidad. Tal vez humanamente ellos lo consideren como una estrategia, pero bíblicamente, sí, técnicamente es una iglesia. Lo que pasa es que la iglesia protestante, desde mi punto de vista, la iglesia protestante, como digamos los pentecostales manejan ciertas creencias, los bautistas otras, los presbiterianos otras, entonces en las mismas iglesias han hecho división por creencias periféricas, que no son creencias vitales del cristianismo. Entonces, lo que al llamarlos iglesia, al llamarlos comunidades o auditorios o congregaciones, lo que ellos tal vez pretenden es evitar una división, pero yo no le veo sentido. Para mí, lo bíblico es iglesia y debería llamarse iglesia. Ahora, tampoco es que pecan, ¿verdad?, por ponerle comunidad, porque no creo que sea tan al extremo, pero no le veo ningún sentido llamarle comunidad, porque sabemos que la iglesia es universal. Y cuando estemos en el cielo nos vamos a encontrar bautistas, metodistas, pentecostales, hasta católicos, hermano. Si fueron nacidos de nuevo, van a estar en el cielo porque Dios salva a quien quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera. Amén. Dios es soberano. Y Dios no va a limitar su salvación, o el Espíritu Santo no está limitado a una denominación. Amén. El Espíritu Santo tiene el poder y es soberano para salvar a un católico dentro de la iglesia católica. Salvó a Lutero dentro de la iglesia católica. Salvó a muchos monjes dentro de la iglesia católica. Pero ya es de cada quien, pero para mí es una tontera ponerle comunidad. Sinceramente. No le veo sentido. No ganan nada. No ganan nada. ¿Right? Amén. Hermano, bueno, yo tengo un sentido cuando la Biblia me habla a mí de iglesia, está hablando específicamente cuando Cristo habla de la iglesia, en realidad no está hablando de una estructura humana, hablándolo así, no está hablando de digamos, las comunidades y los auditorios, entonces donde se congrega la iglesia de Cristo. Entonces, porque cada iglesia somos nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo, la Biblia lo dice. Fuimos llamados para ser la iglesia de Cristo, pero, es decir, mi hermano acá, que sea, es decir, somos nosotros mismos la iglesia de Cristo, porque somos los que fuimos comprados por precio de sangre. Entonces, las congregaciones o los templos ya es donde se congrega la iglesia de Cristo, o es donde se reúne la iglesia de Cristo. Entonces yo creo que eso del nombre y todo son, como dice usted, son denominaciones que al fin y al cabo es una estructura humana que se da para un orden específico, para mantener un orden dentro del trabajo que se hace a nivel mundial, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Que somos cada persona que ha sido lavada por el precio, por su sangre. Amén. Correcto. Estamos. Bueno, seguimos entonces. Creo que no tenía nada. Alan, no, está bien. Okay. Entonces dijimos
que en 109 casos, de los 114 veces que aparece la palabra en el Nuevo Testamento, en 109 casos se le da un sentido cristiano. En 5 casos se refiere a un grupo de creyentes visible y concreto, como en este caso nosotros, ¿verdad? Y en 14 casos se refiere a todo creyente en cualquier parte del mundo. Es decir, que en esos, por ejemplo, esos países donde hay persecución, en donde algún cristiano esté preso en una cárcel ahí por su fe, ahí está la Iglesia de Cristo. Porque en la Escritura se usa 14 veces para referirse a una persona. Y a esa persona se usa 14 veces el vocablo griego iglesia. Entonces, donde esté un cristiano, sea nacido de nuevo y que pertenezca a la Iglesia Universal, por una situación especial que se encuentre solo, ahí hay una iglesia. Es cierto que Jesús dijo, donde estén 2 o 3, pero obviamente hay sus excepciones. Y estos 14 casos en los que el vocablo aparece para referirse a una persona respaldan eso. Seguimos. En el Nuevo Testamento se llama Iglesia de Dios y una vez las iglesias de Cristo. Es decir, podemos llamarlo la Iglesia de Cristo o la Iglesia de Dios. Porque al fin y al cabo son el mismo, ¿verdad? Jesús es Dios. Y en muchos de los demás casos está asociado a un nombre geográfico para indicar a un grupo de creyentes en un lugar en particular. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corintios, la iglesia de Senda Antigua en Acerrí. ¿Entiendes? Ese es el sentido que se le da también. El término católico no se encuentra en el Nuevo Testamento asociado a ninguna iglesia, ni fue usado en el periodo apostólico ni en los padres del primer siglo. Ahora, aquí quiero aclarar algo. El primero que le da el nombre católico o católica a la iglesia es San Ignacio de Antioquía. Pero cuando escuchemos la palabra católica a inicios del segundo siglo, debemos entender que no es una palabra católica como entendemos hoy a los católicos romanos, o como entendemos hoy a los católicos ortodoxos. Porque muchos hermanos católicos, respetando las creencias de ellos, ¿verdad? Y con todo respeto lo digo, ellos a veces usan este texto de San Ignacio de Antioquía, donde llama a la Iglesia Universal Católica, para decir, aquí está nuestra primera fuente cercana a los apóstoles, porque San Ignacio de Antioquía era discípulo del apóstol Juan. Entonces dice, aquí está la primera cita de un padre apostólico de que la iglesia se llama católica. Y se basan de eso, ¿verdad? Como para pretender desmeritar o rebajar a la iglesia protestante en ese sentido. Pero el sentido que le da Ignacio de Antioquía cuando dice católico no es el que entendemos hoy por la iglesia católica romana o la católica ortodoxa. Es un sentido muy diferente. Entonces, vamos a ver que en cuanto a organización, a veces se usa la palabra iglesia pero ya esto es en el sentido que se usa hoy en día, ¿verdad? Hoy en día se usa la palabra iglesia para hablar de una organización formal que proporciona un canal o un punto de concentración para una actividad religiosa. Puede ser considerada como una manifestación organizativa de la religión o institución religiosa. Este concepto que se le da a la iglesia hoy en día posee un sistema de autoridad y valores y objetivos establecidos de manera explícita, así como también ciertas reglas que gobiernan los atributos de la membresía y los derechos y obligaciones de sus miembros. Entonces, la palabra iglesia actual tiene todas estas particularidades. Tiene un conjunto de creencias, tiene un sistema de roles interrelacionados, un sistema de normas sociales, determinados rituales y ceremonias y edificios eclesiásticos y lugares de reunión. Pero por sobre todo, debemos entender, hermanos, por sobre todo, que la iglesia es un grupo de personas
que sostienen mutuamente relaciones trascendentales. Es decir, nosotros aquí mantenemos relaciones trascendentales. Somos un cuerpo espiritual, somos la iglesia de Cristo. Y como tales, hermanos, debemos estar organizados para un fin y una misión. Amén. Amén. Entonces, hermano, aquí no es simplemente una reunión común y corriente, no, sino que nos une algo trascendental, nos une algo místico. Hay una unión mística entre nosotros como iglesia. Mi hermano Roberto debe tener una necesidad mística o debe sentir una unión mística con cada uno de nosotros. Igual yo para con ustedes y ustedes para con los demás. Cuando el hermano Alan tenga 3 domingos de no venir, a nosotros nos debe preocupar y nos debe angustiar y buscarlo y hablar con él y ver por qué no ha asistido. Hermano, yo tengo un concepto como muy superficial de lo que es la palabra mística. Ajá. Tal vez nos las podría comentar un poquito más. Claro, claro. ¿En qué aspecto, digamos, se puede aplicar en este caso lo místico a lo que se está estudiando? Para contestar la pregunta del hermano, vayámonos a San Juan 17. Busquemos San Juan 17. San Juan 17. Ya le digo, hermano, San Juan 17. San Juan 17, 20, del 20 en adelante. Voy a leerles. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué dice? Uno. La palabra ahí se refiere a unidad, una sola cosa, para que sean uno. La unión. Sigue diciendo: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Es decir, ¿usted cree en la unión y la relación que hay entre Jesús y el Padre? Amén. Bueno, según Jesús, esa es la unión que hay entre nosotros. ¿Verdad? La misma unión que hay entre Jesús y el Padre como Dios es la misma unión que hay entre nosotros como iglesia. Seguimos. Dice: como tú, Padre, en mí y yo en ti, dice que también ellos sean, ¿qué? Uno en nosotros. Es decir, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dice, yo creo que es 1 Pedro, si no me equivoco, o no sé si es 2, aquel texto que dice que nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Es decir, en cierta forma nosotros podemos decir que somos divinos, porque tenemos en nosotros la esencia de Jesús, somos un espíritu con Él. Entonces la unión mística se está refiriendo a que de la misma forma en que Jesús y el Padre son uno solo, nosotros hemos venido a ser uno solo con ellos. Y entre nosotros somos uno solo. De tal forma que, como dice Pablo, que como miembros del cuerpo de Cristo, si un miembro se duele, el otro también. Amén. Si yo me doblo un brazo, me quiebro un brazo, mi otro brazo automáticamente va a agarrar mi brazo quebrado y lo va a chinear. Si me quiebro un tobillo, con mis manos me voy a agarrar la pierna y me voy a chinear. Igual es en la iglesia. La unión mística es todo eso. Si el hermano Alan o el hermano Josué se enferman o tienen alguna necesidad o pasa algo con ellos, nosotros, como iglesia de Cristo, que mantenemos una unión mística, debemos dolernos juntamente con ellos. ¿Quedó claro? Excelente. Amén. Miras, hermano, Sí. estaba leyendo que el concepto de místico
Ajá. es que aspira a conseguir o creer haber experimentado la unión o el contacto del alma con la Por divinidad. la divinidad, por las Amén. diversas... Como dice, como voy a buscar ese texto, Robertico, usted de casualidad, no, usted que tiene mucha más memoria, ¿Cuál es? el texto de que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Experimentar Ya lo la encontré. unión o el contacto del alma con la divinidad. Primera, segunda de Pedro 1:4. Segunda Pedro 1:4. Vea lo que dice. Pedro 1:4. Voy a leer desde el 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por esas promesas, dice Pedro, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Y el texto aquel que dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. Entonces ahí está lo que dice el hermano, la definición. Una actividad espiritual que es ¿Verdad? la unión. Entonces, es una unión mística que hay, hermanos, entre nosotros. Entre nosotros, como iglesia de Cristo. Excelente. Amén. Entonces, bendito Dios, amén. Seguimos. Amén. Ya nadie más tenía preguntas, ¿verdad? Para seguir, ok. Entonces, por sobre todo, hermanos, tenemos una unión mística como iglesia. Ahora quiero leerles a ustedes algunos conceptos de los pactos que se han hecho a nivel mundial para definir o explicar desde esos pactos, esas convenciones, lo que es para ellos la iglesia. Y el pacto de Lausana, que es un congreso que se hizo para la evangelización mundial en Suiza en 1974, donde se reunieron 150 naciones representadas. Ellos dicen que la iglesia es la comunidad del pueblo de Dios más bien que una institución. Es decir, ellos no creen que la iglesia sea una institución, como hoy en día hay muchos que dicen nosotros somos la institución que Jesús o Dios dejó establecido como su iglesia. Ellos no creen que la iglesia sea una institución y no creen que deba identificarse con una cultura, con un sistema social o político o ideología humana en particular. Además dicen ellos que está en el corazón el propósito cósmico de Dios y es instrumento que Él ha diseñado para la difusión del Evangelio. Es decir, que a nivel mundial la iglesia es el instrumento que Dios ha elegido para la difusión del Evangelio. Como iglesia, es la iglesia la que está autorizada por Dios para presentar el Evangelio. Nadie que no esté dentro de la iglesia no puede presentar el Evangelio. Después, hay una declaración de Jarabacoa, que es una fraternidad teológica latinoamericana que se reunió en la República Dominicana en 1983, y ellos dicen que la iglesia es el cuerpo de Cristo a través del cual Dios penetra en el mundo con su mensaje de conversión y santificación por el Espíritu Santo. Otro, que es el Pacto de Curitiba, que es la comunidad internacional de estudiantes evangélicos que están recién graduados de universidades. Eso fue en 1976. Ellos dicen que la iglesia es la comunidad de los que creen en Jesucristo y proclaman su soberanía sobre la totalidad de la vida,
como tal está llamada a ser manifestación concreta, aunque parcial, del reino de Dios en la historia, tanto en su vida comunitaria como por medio de la acción de los cristianos en las diversas esferas del pensamiento y de la actuación práctica. ¿Cómo vamos de tiempo, hermanos? ¿Qué hora es? 7:56. Ok, ya casi, ¿verdad? Entonces tenemos estos conceptos que congresos evangélicos han realizado para tratar de definir lo que es la iglesia de Cristo. Y entre ellos han tratado de definir algunas funciones que tiene la iglesia de Cristo. Pero también, hermanos, debemos entender que la iglesia es tanto divina como humana. Es decir, la iglesia fue fundada, fue creada en el corazón de Dios desde antes de la creación del mundo. Jesús, a través de la oración que acabamos de ver en San Juan 17, ha hecho la iglesia una sola, junto con Él y con el Padre. Somos el cuerpo de Cristo. Jesús nos identifica como su cuerpo. Entonces eso quiere decir, hermano, que tenemos una categoría divina, pero es humana. ¿En qué sentido es humana? Y vamos a ver que cuando se habla de que la iglesia es humana, está en el sentido de que la iglesia está compuesta por miembros, personas que vivimos en el planeta Tierra, que somos seres humanos. Lutero calificó la iglesia como, y él dijo en latín, dijo, la iglesia es simul justus, simul peccator. Es decir, que al mismo tiempo es justa y al mismo tiempo es pecadora. Simul justus, simul peccator. ¿Verdad? Al mismo tiempo justa y al mismo tiempo pecadora. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia es un cuerpo que ha sido justificado a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz por medio de la fe. Hemos conformado el cuerpo de Cristo, pero somos seres humanos. Y como seres humanos, la verdad, ¿qué es la verdad? La verdad es la realidad entre lo que se dice, la verdad es la consecuencia entre lo que se dice y la realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué enseña la realidad? Que los cristianos, los miembros de la iglesia, muchas veces hacen cosas que no deben hacer, caen en pecado, pecan. Entonces, en ese sentido, la iglesia es humana. Lo que se dice y la verdad es lo que se dice. Y la realidad. O sea, la verdad es la consecuencia entre lo que se dice y la realidad. Si yo entro por la puerta mojado y ustedes oyen el aguacero y yo digo, no está lloviendo, ustedes dicen, es mentira, porque la realidad enseña que está lloviendo, ¿verdad? Entonces, la verdad es la consecuencia entre lo que se dice y la realidad. El teólogo alemán, un teólogo alemán de nombre Jürgen Moltmann, él dice que la fe en la santidad de la iglesia no puede ser justificación de su condición no santa, del mismo modo que la justificación de los pecadores no significa la justificación del pecado. Es decir, el hecho que digamos que somos una iglesia humana no nos está dando permiso o licencia para pecar en todo lo que queramos, no, sino que como iglesia de Cristo debemos procurar llegar a parecernos a aquel que nos ha redimido, aquel que resucitó entre los muertos y está allá a la diestra del Padre y un día va a venir con nosotros. Debemos, como iglesia, procurar alejarnos cada vez más del pecado, renunciar al pecado, matar el viejo hombre, crecer en el hombre espiritual interior y parecernos más a Cristo. Amén. Porque somos divinos, somos una iglesia de naturaleza divina, pero aunque seamos humanos, eso no nos da licencia ni permiso para andar pecando, ni andar abofeteando la santidad de Dios. Eso está como el versículo que dice que todo es lícito, pero no todo nos conviene. Es correcto. A mí me es lícito no haber venido hoy, quedarme en la casa viendo tele, pero no me conviene. Correcto. Porque en los negocios de mi padre me es lícito estar. Amén. Amén. Y a todos nosotros, ¿verdad? Amén. Bendito Dios. Entonces, amén. Sí, claro.
Aguilera, de un aspecto, ¿qué opina usted de la reunión de esta Usana, la que siento que ha sido una de las más viejas cuando se tomaron estas decisiones? Porque muchas congregaciones o iglesias nos tomamos de este emblema o de esta declaración. Quería saber su opinión. ¿Qué pienso en qué sentido, hermano? En que siento que algunas corrientes hoy como que, en algunos conceptos como que no es muy aceptado este código. Okay. Entonces, por ejemplo, en muchas corrientes nosotros sí lo reconocemos, ¿verdad? Entonces quería dar la opinión, sí. Mi hermano, yo lo que te puedo decir es que en ese sentido cualquier opinión siempre va a ser subjetiva. Es decir, una filósofa decía que la opinión es el escalón más bajo del conocimiento. A veces, cuando queremos discutir un tema o decimos no estoy de acuerdo con eso, debemos dar fundamentos y no simplemente decir no estoy de acuerdo porque, como dice ella, la opinión es el escalón más bajo del conocimiento. Lo que pasa es que, como te digo, muchas opiniones son subjetivas, son nuestro punto de vista. Pero si nosotros no logramos dar una definición con fundamentos para poder demostrar que X posición está equivocada, entonces simplemente es cuestión de no tomarlo en serio y no hacerle caso. El asunto, lo que tendríamos que hacer es ver que esta manifestación de este Congreso, en qué contradice o en qué se opone a lo que la Escritura enseña dentro de la misión de la Iglesia y de lo que es la misión. Y si logramos encontrar esos puntos débiles o falencias en esta manifestación de fe, entonces ya podríamos decir sí o no. Pero a veces son cuestiones más subjetivas que objetivas, ¿verdad? Yo diría que es como, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. A veces en el mundo protestante se habla de la sola escritura, pero también hay otra posición de la prima escritura. La sola escritura es que solo lo que la Biblia diga es cierto. Y la prima escritura lo que dice es que primero la Biblia y después se apoya tal vez en la interpretación que dieron los padres apostólicos. Entonces se atacan entre ellos. Entonces unos vienen y dicen, no, es que sola escritura es un concepto errado porque a lo último es la persona la que viene haciendo la interpretación. Yo interpreto este texto de esta forma. Entonces dice, entonces no es tan sola escritura porque la interpretación la está dando usted. Los pentecostales dicen que sí se habla en lenguas, los bautistas dicen que no. Entonces, ¿dónde está la sola escritura? Y los de la prima escritura se les critica que le quitan la total autoridad a la escritura. Entonces, en este mundo, en este argot cristiano, siempre van a haber posiciones. El asunto es buscar dentro de todas esas posiciones cuáles son los argumentos que más se acercan a la verdad. Pero cuando son meras opiniones, es mejor desecharlas. Si no dan bases, ni hacerles caso. Amén. ¿Algo más? ¿Estamos? ¿Qué hora es, mi hermano? 8 puntos. 8 puntos. Bueno, entonces estábamos en que la iglesia era tanto humana como divina. Hay solo una iglesia. Amén. Amén. Hay solo una iglesia. Es lo que hemos venido tratando de enseñar desde el principio. Entonces, no es válido que los pentecostales digan que los bautistas no son iglesia. Y no es válido que los bautistas digan que los pentecostales no son iglesia. No es válido que los presbiterianos o los metodistas digan que X denominación no es iglesia. Porque al fin y al cabo la iglesia es universal, que está compuesta por todos aquellos que han nacido de nuevo en todo el mundo. Hay iglesias locales que ya tienen un nombre, una denominación.
y que una se ataque con la otra diciendo que no, que ellos no son iglesia, que nosotros somos la iglesia, eso ya suena sectario, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de grupos cristianos que están centrados o están fundados en las doctrinas básicas del cristianismo o en el credo apostólico, ¿verdad? Aquel que dice que creo en Jesús, que vino del Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos decir que lamentablemente, que los testigos de Jehová no son iglesia, porque ellos no ven a Jesús como Dios, ellos ven a Jesús como criatura de Dios. Los sabatistas. Los sabatistas, ¿en qué punto, digamos? Sí, como que se aplica mucho lo que es guardar el sábado Eso y está ya, en aspectos de la ley también. sí, yo eso ya lo veo como doctrinas periféricas, ¿verdad? Es decir, ellos quieren guardar el sábado, pero mientras ellos crean que Jesús es Dios, que es de la misma esencia del Padre, crean en la justificación por fe y todo eso, entonces, si están en las doctrinas fundamentales del cristianismo, habría que considerarlos En cristianos. el caso de la luz del mundo, pues solo Jesús. Yo, sinceramente, no conozco muy bien la doctrina de ellos, hermano. Yo no podría darte como un juicio. Sí tiene sus cosas raras, ¿verdad? Sí, pero sinceramente no sé, las doctrinas centrales de ellos no las conozco. Entonces, hermano, es una iglesia. Nosotros tenemos que aprender a ver otras denominaciones y respetarlos y amarlos y orar por ellos como iglesia de Cristo, siempre y cuando estén en las doctrinas fundamentales del cristianismo, y no hacer división, no verlos con menosprecio, no. Somos una sola iglesia en Cristo y alrededor del mundo se encuentran muchas iglesias locales que pertenecen a la iglesia de Cristo, y eso es algo que nosotros debemos aprender a ver, ¿verdad? Respetarlos, amarlos, orar por ellos, velar por ellos. Vea usted cómo la iglesia de Éfeso, de Corintio, fue fundada por el apóstol Pablo, y en el siglo II vamos a encontrar que Clemente de Alejandría, que Clemente de Roma les escribe una carta a los corintios exhortándolos por unas situaciones de divisiones que se estaban dando entre ellos. Hoy en día no se puede hacer eso. Si usted se llega a exhortar a un pastor de una iglesia porque está haciendo algo malo, lo hacen echado y le dicen que no sea metiche, que no se meta en lo que no le importa. Pero en los tiempos de la primera, del siglo II, eso no se veía así. Si una iglesia se daba cuenta que la iglesia de X localidad estaba mal, esa iglesia los amonestaba y los exhortaba para que corrigieran sus situaciones que estaban torcidas, y eran recibidos con respeto y honor porque se veían como solo una iglesia, la iglesia de Cristo. Hoy en día, lamentablemente, eso no se puede hacer. Si usted lo hace, no lo dejan ni entrar a pasar de la puerta. Porque no, el concepto de iglesia, de una sola iglesia, se ha perdido mucho, y eso es preocupante, es muy, muy preocupante. Al menos la misión que hace la Asociación Cristiana Misionera, la Senda Antigua, cumple con los requisitos de una sola iglesia. Se preocupan por el bienestar de otra iglesia, se ayudan a iglesias en necesidades, se les ayuda en todo lo que sea, porque el concepto de iglesia universal, de un solo cuerpo, como miembros de Cristo, está muy claro. Amén. Y eso es lo que hacemos. Así es que, bendito Dios. Tengo una pregunta, hermano. Sí, hermano. Tal vez es un poco obvia, pero quisiera decirla. ¿Qué tal con respecto al catolicismo? Ajá. ¿Verdad? Que podríamos estar hablando de, por ejemplo, la doctrina central de, no sé, de la Trinidad, en general, lo central se cumple. Tal vez lo periférico, que es, qué sé yo, tema de veneración a santos, idolatría y demás, y por así decirlo, podemos decir que se va saliendo de un globo, pero al final, podría alguien pensar que, basado en esa situación, podríamos hablar que es parte de la Iglesia de Cristo. No
No sé qué opinión tiene al respecto. Yo, como dije ahora, yo creo que yo hace un ratito lo dije, que los que iniciaron la reforma protestante fueron monjes católicos. Monjes a los que Dios salvó dentro de la religión católica, y ellos iniciaron una reforma. Por ejemplo, Martín Lutero no quería salirse de la Iglesia Católica. Él quería reformar la Iglesia Católica y estaba en contra del Papa que estaba en ejercicio en ese momento, no estaba en contra de la Iglesia Católica como tal, porque el Papa que estaba en ese momento estaba atesorando mucha riqueza, terrenos y mucha carajada, mientras que los miembros de la Iglesia se estaban muriendo de hambre y en pobreza extrema. Entonces él quiso reformar la Iglesia Católica, pero él nunca quiso salirse de la Iglesia Católica. Se tuvo que salir forzadamente porque los comulgaron y sí, le hicieron todo lo que le hicieron. Pero, mi hermano, dentro de la Iglesia Católica, yo estoy seguro que vamos a encontrar en el cielo muchos de ellos. Jerónimo Savonarola era un monje católico que la misma Iglesia Católica quemó, porque se opuso a muchas prácticas de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo que siempre se le ha criticado a través de la historia son algunas prácticas que como institución ha caído. En doctrinas, como decís vos, periféricamente hay cosas en los que no podemos concordar, por lo que encontramos en las Escrituras, pero las doctrinas centrales sí son muy cristianas. Entonces, como la Madre Teresa. Como la Madre Teresa. Para mí la Madre Teresa es una cristiana ejemplar, católica, pero cristiana. Una buena cristiana dentro de la Iglesia Católica. Yo he escuchado en algunos católicos esta expresión: yo soy católica, apostólica, pero no romana. Sí. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué es el sentido? Los que dicen eso son los católicos ortodoxos. Ellos dicen, yo soy católico, pero no romano, y bueno, y todo eso que dijo usted. Sí. Son los ortodoxos que... La Iglesia Católica, como dije al principio, el concepto católico, la Iglesia Católica antigua no era como la de hoy. No era como la de hoy, porque yo he leído la historia. Y la Iglesia Católica, con toda su organización, era una sola. Y era muy, muy cristiana. Se había dividido en 5 patriarcados. Cuando Constantino llegó al poder, se le dio mucha libertad. Ya las iglesias se les dio libertad financiera, no pagaban impuestos ni nada, el gobierno más bien las ayudaba. Y lo que pasó fue que con el tiempo la iglesia, no el imperio, que el imperio no corrompió a nadie. Eso es como que yo venga y diga, es que el hermano me corrompió. No. O sea, yo permito que me corrompan. Y entonces la iglesia fue cayendo en un montón de situaciones, de tratos políticos, ya en riqueza monetaria. El gobierno le daba ayuda monetaria, le regalaba terrenos, le regalaba templos, como la Santa Sofía en Estambul, que es una iglesia de 1500 años, que es un tesoro de la humanidad. Entonces, obviamente, ¿verdad?, el amor al dinero corrompe, hace que la gente caiga, y después ya empezaron a salir dogmas, pero esos dogmas son de la Iglesia Católica moderna, no de la Iglesia Católica antigua. La Iglesia Católica antigua era una iglesia muy, muy cristiana. Sí. Bueno, hermano, yo creo que podríamos dejarlo aquí, ¿verdad? Entonces, quedamos en que la iglesia es humana y divina. Para la semana que viene quedamos en que hay solo una iglesia, ¿verdad? Entonces, la semana que viene terminamos de desarrollar eso y vamos a ver otros aspectos ahí de introducción que lo terminamos seguro la semana que viene. Entonces, hay tarea. Esas hojitas que tienen, pueden llenarlas, ¿verdad? Porque las preguntas que se hacen ahí enfocan los conceptos más centrales de los puntos que hemos visto hoy. Entonces,
¿Por qué se hacen preguntas? Porque a ustedes al buscar las respuestas y al escribirlas se les va a quedar más pegado en la mente, se les va a grabar más. Y nosotros creemos, Robertito y Martín creen también que es importante que todos esos conceptos queden grabados en la mente de los miembros de la iglesia de la Senda Antigua, ¿verdad? Para, como dice la Biblia, que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, si el hermano Alan un día está en la casa y le echa mucha tiga y dice, no quiero ir a la iglesia, ya sabe que lo tiene que pensar más, porque tiene una responsabilidad ante Cristo. Cristo le ha dado derechos y obligaciones dentro de la iglesia y entonces él ya simplemente tiene que pensar, ¿verdad? Y así todos, hermano. Muchos de nosotros nos hubiéramos quedado acostados viendo tele, ¿verdad? O comiendo ahí algo sabroso, pero no. O sea, estamos dentro de la causa del Señor y debemos trabajar para el Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, oremos para quedar despedidos. Amado Dios, bendito Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, nos has regalado de estar aquí, Señor, reunidos como iglesia, la iglesia de la Senda Antigua, Señor. Hoy nos has enseñado, Señor, que somos uno contigo y con el Padre, que somos uno entre nosotros, que tú, Señor, estás en medio de nosotros como sumo sacerdote, como creador de la iglesia, que estás aquí en verdad, Señor. Tú estás aquí, Señor, como una realidad entre nosotros. Lo creemos porque tú así lo has dicho, Señor. Y que estás aquí, Señor, como sumo sacerdote, que examinas nuestro trabajar como iglesia y que, Señor, estás dispuesto, Señor, a exhortarnos, a reprendernos, si como iglesia, Señor, nos desviamos, si en la doctrina, Señor, la empezamos a torcer, etcétera, etcétera, Señor. Es tu iglesia, Señor. Cada uno de los miembros que componen la iglesia de la Senda Antigua, cada uno de ellos te costó precio de sangre en la cruz. Tú eres un Dios que no abandona tu iglesia, no la abandonas. Y tú, Señor, tienes cuidado de cada uno de estos hijos tuyos por los cuales moriste en la cruz. Por eso estás pendiente, Señor, y examinando el proceder y el caminar de la iglesia Senda Antigua. Y eso, Señor, nos debe llenar de temor y temblor y de mucha responsabilidad, Señor. Sabiendo, Señor, que tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. No solo supervisándonos, Señor, sino también consolándonos, Señor. Sino también amándonos. Sino también fortaleciéndonos, Señor. Levantándonos en tu gracia. Oh bendito Dios, dándonos refrigerio espiritual, cuidándonos, protegiéndonos, dándonos promesas, bendiciones espirituales, sentándonos en lugares espirituales. Es realmente, Señor, una gran bendición, algo inexplicable, Señor, ser parte de tu iglesia. Gracias, Señor, por todas esas realidades, porque no son conceptos vacíos, Señor, son realidades. Tú estás aquí, Señor, con nosotros. Nos cuidas, estamos en tu mano, has puesto, Señor, líderes en esta iglesia local, tú has puesto líderes a los cuales les has dado un lugar de honor y de autoridad, Señor. Son los que vigilan, Señor, tu rebaño, los que han de dar cuenta por su rebaño. La responsabilidad de ellos es grande, Señor, muy grande, Señor. Y nosotros como iglesia, como miembro, hemos de orar por ellos para que tú, Señor, los guíes, les des sabiduría y discernimiento en todo. Permite, Señor, que ellos se mantengan siempre, Señor, en lo recto, en lo sano. Todo plan que el enemigo quiera levantar con ellos, Señor, estórbalo, Señor, no lo permitas. Son tus hijos, son tus líderes, son los pastores de la iglesia. Y a los que somos miembros, Señor, y estamos ayudando, Señor, en el crecer del cuerpo de Cristo,
también fortalécenos, bendícenos, guárdanos de toda tentación, prospéranos en todos los sentidos, Señor, para tu gloria y tu honor. Para la semana que viene, el otro martes, si tú no has venido, bendito Dios, si tú bien lo quieres, trae, Señor, a los que no pudieron venir hoy, y que podamos como iglesia entender y comprender más ampliamente el concepto de la iglesia de Cristo, para poder, Señor, no pecar de ignorancia y no perdernos por falta de conocimiento, Señor. Te lo pido, Padre, en la comunión, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén y amén. Ya que él sí puede gritar. Bendiciones.